en Chile, cada 12 minutos, un niño o niña es excluido del sistema escolar. El 45% de niños, niñas y jóvenes no culmina su trayectoria educativa en los 12 años lineales establecidos. La repitencia escolar ha aumentado del 2 al 4% en la última década y cada 12 minutos, como decía, un estudiante es excluido de la escuela. Un número que por supuesto es prepandemia y que sospechamos va a aumentar, o ha aumentado ya en el último par de años. Para reflexionar a este respecto, estamos con la psicóloga, directora del Centro de Investigación Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y una de las voceras del Observatorio por las Trayectorias Educativas, Verónica López. Verónica, ¿cómo estás? Muy bienvenida a Radio Universidad de Chile. Hola, muy buenos días, Antonella, muchas gracias. Una de las cosas que ustedes dicen, y quiero partir por ahí, en los informes que han entregado desde Trayectorias Educativas, es dejar de hablar del término desertores o desertoras, ¿cierto? De la Sí, escolaridad y más bien hablar de excluidos o excluidas. Hablemos de esa diferencia que me parece fundamental. justamente el concepto de trayectorias viene a recalcar el hecho de que la deserción siempre se explica por una multiplicidad de factores, pero que la literatura y sobre todo las políticas públicas a nivel mundial han avanzado en, por así decirlo, echarle la culpa al que abandona o al que deserta o a su familia y entender que hay múltiples factores que van empujando, haciendo caer al estudiante y por lo tanto excluyéndolos de esa manera. Y que eso parte en la sala de clase, en el aula regular. Por ejemplo, hay un grupo de estudiantes que son mayoritariamente varones, de nivel socioeconómico más bajo, con déficit atencional, que reciben más prácticas de convivencia punitiva, llámese más anotaciones negativas, más envío a inspectoría, más anda a hablar con la directora, y eso no se explica porque los estudiantes sean de tal y cual forma, sino probablemente porque muchas veces sin darnos cuenta, vamos sacando de la sala de clase y de los espacios de participación a cierto tipo de estudiantes que tienen en general cierto tipo de comportamiento. Y eso hace que entonces tengan menores oportunidades de aprender con los otros compañeros en la sala de clase o en los espacios educativos. Entonces están más afectos a mayor repitencia, a notas más bajas. ¿Te fijas? Ahí empieza como un ciclo, el ciclo del abandono que lleva al ciclo de la deserción. Poner la idea en las trayectorias tiene que ver con dejar de hablar del desertor como que es culpa de él, sino que empezar a pensar en la trayectoria, en el sentido de una trayectoria es como un camino, ¿cierto? Es un recorrido. Entonces, cuando tenemos un recorrido, si entendemos que hay caminos que son para algunos más fáciles de caminar porque tienen menos piedras, y hay otros que tienen más piedras, tienen más maleza, ¿cierto? Y que no es culpa del que camina, sino que es de nosotros como sociedad, a través de nuestras políticas estatales, que vamos generando ciertas barreras, vamos poniendo ciertas barreras. Las piedras son las barreras en el camino. La educación inclusiva tiene que ver con disminuir las barreras, y las barreras son responsabilidad de todos. Y desde ahí la idea de trayectorias que podamos proteger y garantizar para que la educación pueda ser un derecho para todos los niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Ahora, estas cifras que ustedes comparten son prepandemia y ya vamos a llegar a las proyecciones que tenemos en este sentido, porque por supuesto se ha visto un nivel de inequidad, ¿cierto? Y de diversidad en términos de lo que las y los estudiantes están pudiendo hacer Uh -huh. con estas circunstancias tan difíciles. Pero antes de eso, quiero volver a esta idea de que el sistema básicamente va excluyendo a quienes se comportan, diríamos, o a quienes vienen de un lugar que no es coherente con el sistema. Y que ahí te pregunto, Verónica, en un país en donde el sistema educativo está tan enfocado en la medición y en un tipo de medición súper específica, Uh -huh. ¿cuánto de eso tiene que ver con luego ir volviendo a la escuela un lugar hostil para muchísimos niños y niñas? Sí, sí tiene que ver porque tú hablas de probablemente del CIMSE, ¿cierto? Como la medida Y de, también la PSU. y la PSU, como las medidas que tenemos de medir, entre comillas, la calidad educativa. El problema que tienen estas mediciones, en particular el CIMSE, es que han puesto en un contexto del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación muchas consecuencias
que pueden llegar hasta el cierre de escuelas, como sabemos, para las escuelas. O sea, en función del resultado de que tú tengas, que tus estudiantes tengan una prueba, entonces hay múltiples consecuencias para los profesores y para los estudiantes y para el establecimiento, como un poco la zanahoria y el garrote, ¿no? Es como, Ujú. esto es psicología conductista aplicada a la educación de los años 50 y 60, ese es nuestro sistema. Y tiene Claro. consecuencias, tiene la consecuencia de reducir el currículum, y fíjate que cuando hablamos de reducir el currículum, no solamente ceñirse a las asignaturas de lenguaje, matemática y ciencias como las más prioritarias, porque son como las que están más en riesgo, sino que también tiene que ver con el currículum implementado, de reducir los espacios de participación y de reducir las posibilidades que tienen los niños que no van a alcanzar tan rápidamente esa meta de alcanzar un buen puntaje CIMSE, empiezan a ser excluidos de los sistemas. Esto, por suerte, hay unas buenas noticias, ¿sí? ¿No? Que Ujú. al empezar teníamos un sistema, al empezar, digamos, con las altas consecuencias, teníamos un sistema muy altamente que generó una alta segregación. O sea, la segregación que nosotros tenemos en nuestro sistema escolar también se debe al hecho de que para alcanzar más rápida la meta, la medida más eficiente, si tú quieras, era sacar a los niños a través de los procesos de selección, pero también a través de los procesos de expulsión. Entonces, las trayectorias tienen que ver ya no como pensar el acceso, sino también la permanencia, la Claro. participación, el avance de los niños. Y por eso es que la ley de inclusión vino a abordar el problema del acceso, ¿cierto? De que en el fondo, con tanta selección académica por bolsillo de los papás, etcétera, lo que tendríamos generando es escuelas para algunos. Una idea como de un proceso de inclusión, pero que excluye. Y ese es un problema grave que tenemos todavía en Chile. La buena noticia es que la deserción con el tiempo ha ido disminuyendo, tanto si se mide desde un punto de vista de graduación oportuna, tú hablas de un 45%, esa cifra es para la cohorte que empezó el año 2004-2005 y terminó el Ujú. 2016. Los investigadores del CIAE han ido siguiendo las trayectorias de esos estudiantes, se dieron cuenta que los que tendrían que haberse graduado el año 2016, solo el 42% de ellos se graduaba. Claro. O sea, Perdón, los que perdón, en al 12 años revés, deberían haber llegado a perdón, cuarto el medio. 42% de ellos no se graduaba, ¿sí? O sea, pero que esa cifra ha disminuido con el tiempo. Al 2019 el 36% de ellos no se graduaba a tiempo. Si no se graduaba a tiempo, algo le pasó. O sea, o repitió, o se enfermó, se tuvo que retrasar, y entonces la pregunta es ¿dónde están? Sabemos que Ah, no todos los niños llegan a graduarse oportunamente. Sabemos que esa cifra ha disminuido con el tiempo y no aumentó por la pandemia. Y eso es una buena noticia. O sea, los 40.000 estudiantes que el año pasado, el 2019, estaban matriculados en alguna escuela de Chile y el 2020 no están matriculados, que sería como la tasa de incidencia, en realidad no es mayor, tampoco es menor, pero no fue mayor a las cifras del año 2019. Y entonces aquí hay mucho que felicitar a los establecimientos educativos y y a probablemente las también profes y a los profes. en su articulación también con algunas medidas del Ministerio de Educación en relación a una mesa, por ejemplo, de deserción escolar, y esa mesa hizo una propuesta bien clara en la misma línea de lo que nosotros estamos planteando, dejar de hablar del desertor, empezar a entender que somos nosotros los que los vamos excluyendo, por ejemplo, en un contexto pandemia, con el problema de la conectividad Por digital, ¿cierto? supuesto. Entonces, ahí Ujú. claramente tenemos como país un problema de no acceso, no ha habido una política de acceso universal a las TICs, lo que entonces aumenta la barrera de no accesibilidad, pero lo que sí ha habido es una estrategia, yo pienso que es más clara respecto de cómo a monitorear el seguimiento uno a uno de los estudiantes de todas las escuelas, y muchos establecimientos escolares se han hecho cargo de saber, entender dónde están, por qué no se conectan, cuáles son los problemas que tienen las familias y tratar de hacer como situaciones uno a uno o grupales, y eso tiene que ver con la idea de flexibilidad curricular, que es parte de los principios curriculares de una educación inclusiva y que probablemente explican por qué como país hemos ido sí avanzando en menor tasa de repitencia, menor tasa de deserción, ya sea como medida como si está matriculado o no de un año u otro, o medida como si se gradúa o no a tiempo. Ahora, es cierto que si pensamos en una trayectoria, hay que diferenciar entre la trayectoria teórica, la idea de que tú y yo podemos ingresar a primero a básico o a kinder,
estar con mis compañeros de curso y graduarme en cuarto medio con los mismos compañeros de curso. Esa es una realidad que hoy día es un privilegio para la élite. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestro sistema muchas transiciones que son obligatorias, en el sentido de que en los sectores de mayor pobreza, la mayor parte de los establecimientos no son de básica y media, o son de Claro. básica o son de media, ¿cierto? Entonces, ahí hay una transición que es obligatoria, y eso es un riesgo muy fuerte de deserción. Las mayores deserciones ocurren en el paso de octavo a primero medio, por ejemplo, porque hay transición obligatoria. Sí, pero también, Eh, Verónica, sí, ahí yo te interrumpiría y recuerdo que conversamos con la directora del Centro de Investigación Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valpo, vocera además y parte del equipo del Observatorio de las Trayectorias Educativas. Eh, También ahí me pasan dos cosas cuando te escucho. Uno, con las expectativas que tienen las familias respecto a la educación. Y sí. pensemos que en un país tan desigual como este hay un porcentaje importantísimo de familias chilenas que dicen, y de hecho el 40% de los chicos y chicas que terminan siendo expulsados, ¿cierto?, del sistema educativo vienen de los grupos más vulnerados en términos económicos y Mm. sociales. Entonces también esa familia está diciendo, bueno, ya no necesitas estudiar más porque tú claramente no vas a ir a la universidad porque eso no es para gente como nosotros. Yo creo que hay también, está instalado eso en parte de la población, ¿no? Se requieren algunas cosas para poder hacer ese camino en donde la educación te asegura, ¿cierto?, un bienestar que nosotros hoy día no podemos acceder. Y por otro lado, también mi impresión, y aquí te lo planteo también como hipótesis, es que también hay desde el lado educativo, desde las comunidades educativas, esta dificultad para entender que cada niño, que cada niña viene con un mundo particular y que obviamente para un niño o niña que ha tenido libros en su casa va a ser mucho más fácil leer que para alguien que tiene que llegar, alguien de 8 o 10 años que tiene que llegar a la casa a preparar el almuerzo, que tiene que cuidar a sus hermanos chicos, que tiene que trabajar, que tiene que ayudarle a la mamá en el negocio, lo que sea. O sea, cada casa es un mundo y por lo tanto la situación particular de disposición de ese menor, de ese niño o Mm. niña, perdón, a la educación va a ser particular también. De todas maneras, tú estás como citando la literatura, es como si Mira, leyeras un artículo, eso es lo esto de que, entrevistar tanta gente que sabe. ¿viste? Mira, te cuento en efecto dato, como dato duro de un proyecto de investigación Fondesit que yo lidero. eh, Se hicieron unas preguntas que se incorporaron en el cuestionario CIMSE del año 2018-2019 sobre el uso de prácticas de disciplina punitiva, ¿ya? Las que te contaba que están más representadas en estudiantes varones, nivel socioeconómico bajo, déficit atencional, y que encontramos que afectaban negativamente y por harto el rendimiento académico de los estudiantes y de las escuelas donde tenían mayor uso de estas prácticas. ¿Y qué encontramos? Que lo que más predecía la ocurrencia de que un establecimiento fuese como más punitivo en la manera en que trabajase la convivencia escolar eran sobre aquellos estudiantes cuyas familias no tenían expectativas educativas y no valoraban la educación. Entonces, ahí hay algo que es como sociocultural y que tú lo estás identificando muy bien. De alguna manera tiene que ver con que algo ocurre respecto de la manera en que tratamos y en que organizamos el espacio pedagógico y social afectivo de los estudiantes cuyas familias valoran menos la educación, probablemente por la historia también que tiene la familia, ¿cierto? Y que tienen las familias de la familia. Y entonces, efectivamente, por una parte hay eso, o sea, como que hay algo que ocurre en relación a las familias que no valora la educación como lo hacen otras familias y que hace que sus hijos y pupilos tengan peores experiencias. Y eso no es culpa de las familias también. Entonces, de quién es la culpa. Y creo que acá el tema es como, no sacamos nada con echarnos la culpa entre todos, sino que entender que la responsabilidad es de todos. Cuando uno conversa y hacemos estudios más cualitativos, etnográficos con la escuela, vuelven a lo que tú primero señalaste. Bueno, es que tenemos mucha presión, muy alta presión por el CIMSE, por la PSU, y eso hace que generen estrategias como de sacar, ¿no? De expulsar, de excluir. Ahora, efectivamente, por una parte, no todas las familias de Chile valoran la educación terciaria o específicamente ir a la universidad, pero también es cierto que la universidad es en la educación terciaria un porcentaje que no es el mayor de la educación terciaria. Tenemos los institutos Sí. TP y los FT, donde Uh -huh. congregan y concentran la mayor cantidad de estudiantes de nivel socioeconómico más bajo. Y también hay otra realidad que es del ámbito de lo escolar.
las escuelas de educación para adultos y jóvenes, las EPJA, ¿cierto? Las que antiguamente conocemos las 2x1, se han llenado cada vez más de estudiantes más jóvenes. El 45% de los estudiantes hoy día que estudian en las escuelas de adultos, en realidad tienen entre 15 y 19 años, o sea, podrían estar en otro establecimiento regular. Claro. Han optado por estar en las EPJA. Entonces, esa es una realidad que nos dice algo, nos dice que esos estudiantes no se quieren ir de la educación totalmente, se quieren ir de su escuela, porque probablemente cuando conversamos con ellos, hay una sensación de haber sido expulsado, de haber sido excluido, de haber sido echado. O sea, quizás a veces el establecimiento efectivamente, administrativamente no lo echó, pero lo invitó de todas las maneras posibles a buscar otro proyecto educativo que pudiese ser más ajustado a sus necesidades. O se desembarazó, perdón Verónica, estoy pensando en unos documentales que comentamos acá hace poco respecto a esta primera experiencia de una escuela de niñas trans. Y muchos de esos niños habían salido del sistema educativo porque no se sentían cómodos, porque no había un baño específico para ellos, porque había mucha sospecha sobre su situación, etcétera. Entonces estoy pensando desde eso hasta que en muchos casos los niños se sienten inadecuados, ellos se sienten inadecuados para el sistema, no al revés, tristemente, ¿cierto? Y entonces hay una serie de cosas que se cruzan y que son tremendamente influyentes, pero tenemos mucha tarea que hacer. Exactamente, si pensamos que el fin de la educación es la cohesión, es la inclusión y es la capacidad de vivir en una sociedad diversa, donde todos nos reconozcamos en nuestra diversidad, tenemos que cambiar ciertas formas en que estructuramos, ¿cierto?, nuestro sistema educativo, desde la lógica de rendición de cuentas, desde el sistema de financiamiento, pero también hay otras prácticas de organización, como de organizarnos y de trabajar el currículum que se pueden hacer ahora ya, y que tienen que ver con el poner el foco no en el rendimiento, sino en la trayectoria, en el avance, en la participación de los estudiantes, en entender de que el hecho de que un estudiante no se matricule de una escuela a otra cuando pasa el siguiente año es responsabilidad de todos. Y claro, hay temas que son del proceso constituyente que van a ser necesarios de abordar, ¿cierto? ¿En qué medida y quién se hace cargo? Finalmente los estudiantes que otras escuelas no están queriendo por las presiones del sistema. Y ahí es donde el tema de la flexibilidad curricular, de reconocer ciertas modalidades como modalidades, por ejemplo, las aulas hospitalarias o las escuelas de reingreso, o sea, son modalidades que tienen que ver con poder dar mayor flexibilidad a los estudiantes para que puedan avanzar, pero no necesariamente todos por un mismo camino. O sea, si hay muchas piedras en el camino, hay veces son tantas que para el estudiante y su familia parece una montaña, ¿no? Entonces, en vez de quedarse paralizado, abramos rutas alternativas, ¿no? Dejemos respirar también al sistema para que eso se permita. Y sobre todo no culpabilicemos al estudiante y a su familia. Exacto, no culpabilicemos, armemos, o sea, hay estrategias disponibles, que hay establecimientos que las están instalando, hay formas de apoyo, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? El seguimiento uno a uno de los estudiantes que en pandemia no están conectados, resulta que ha funcionado. Entonces ahí hay mucho que aprender. Las mentorías, las tutorías, que son formas quizás grupales también. Entonces tiene que ver con avanzar hacia la que, por una parte, la literatura internacional, nuestras propias investigaciones como centro de investigación, van dando cuenta que hay caminos posibles, hay esperanza, pero tenemos que unir fuerzas. Efectivamente, bueno, una muy buena herramienta es lo que está sucediendo en trayectoriaseducativas.cl, que es la página web de esta agrupación de distintas instituciones que trabajan en esta área, la Fundación Súmate del Hogar de Cristo, el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hemos estado conversando con su directora, el Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica, el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y el Departamento de Política Educativa y Desarrollo Escolar de la Facultad de Educación en la Universidad Alberto Hurtado, trayectoriaseducativas.cl para que conozcan su trabajo. Verónica López, muchas gracias por conversar con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ustedes.